Ellos esperan a Santa Claus y eso no es bíblico. Pues sí, José, tienes razón. Pero ahora dime, ¿por qué hay tal equivocación en esos niños? Porque la iglesia ha fallado en predicar el verdadero significado de la Navidad. Y muchas veces se ha dejado envolver por el torbellino de las mentiras acerca de esta bella celebración. Eso es lo que yo digo. Por eso no voy a apoyar el culto navideño. No. No, José, no me malentiendas. Tú no debes excluirte de este festejo. Lo que debes de hacer es enseñar a tus hijos el significado correcto y esforzarte por predicar al mundo para que enfoquen bien su mirada. No es la idea de un hombre anciano con barba blanca y un traje rojo, sino con la idea de nuestro glorioso Salvador, quien nació, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Bien, José, es tiempo de que me vaya. Ahora todo quedará en tus manos y la decisión que tomarás de esta plática. Dios te bendiga y feliz Navidad. Oye, espera, muchacho. Se fue. Que pronto desapareció. Parece como si se hubiera desintegrado ante la gente. Bueno, debe ser mi imaginación. Oh, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, me voy a la casa. Aquí está haciendo mucho frío. La verdad es que viendo la Navidad desde el punto de vista que me dijo aquel muchacho, pues no parece tan mala. Sin embargo, todavía no me convenzo. ¿De qué sirve tanto festejo si hay tanta necesidad en el mundo? ¿De qué puede servir celebrar un día como hoy para aliviar el dolor humano? No, creo que de nada sirve. Mira, todos van apurados de un lado para otro y parece que a nadie le importa lo que le pasa a los demás. ¿Qué es eso? Esa chica se quiere... Oye, niña, no lo hagas. ¿Qué quieres hacer? Déjeme, no se me acerque. Váyase, déjeme sola, estoy harta. No. ¿Qué quieres hacer, hija? Espera. No me llame hija. Yo no soy su hija. Para mí mis padres están peor que muertos. Y yo me voy a matar en este instante. La sangre de Cristo tiene poder. Detente, niña, dime. ¿Cómo te llamas? Me llamo Andrea. Pero, ¿usted qué quiere? Yo me llamo José y solo quiero decirte que estés pasando por lo que estés pasando, esa no es la solución. Realmente no sabes lo que haces. El que no tengas papá no quiere decir que no haya quien te quiera. Sí tengo papá. Pero como le dije, es como si no los tuviera. Se la pasan peleando, se la pasan discutiendo todo el tiempo, echándose en cara los errores que cometen o cometieron en el pasado. Y a mí ni me hacen caso, me ignoran, nunca tienen tiempo para mí, siempre están trabajando. ¿De qué sirve que me den todo lo que yo quiero si no me dan lo más importante, su compañía, su amor? Pero no, soy como un mueble más en la casa que cada vez se me hace más grande y fría. Ya no quiero vivir. Pero hija, digo Andrea, tú no debes de pensar así. La muerte no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Mis padres piensan que con regalos y lujos van a compensar todas las horas de ausencia y abandono. No, están equivocados. Yo he llorado mucho viendo cómo ellos luchan por mantenerse juntos y lograrlo. Las únicas veces que no se oyen gritos de pleito entre ellos cuando están juntos es cuando están dormidos. De ahí en fuera, hasta enfrente de la gente se insulta. Ya se perdieron el respeto. Y todavía pretenden que pasemos la Navidad juntos, como si fuéramos una familia de verdad. Quieren vivir en paz, pero no tienen la voluntad para lograrlo. Eso es.
¡Aleluya! ¿Qué? ¿Qué pasa? Eso es que ahora lo entiendo. ¿Entiende qué? Ay, no me diga que ya se volvió loco. Porque para loca ya conmigo era suficiente. No. Es que acabas de mencionar dos palabras claves por las que Jesucristo vino a nacer. ¿Sabes? Hoy en todo el mundo se celebra ese nacimiento glorioso que un día vino a suceder en este planeta. Salvador del universo vino a vivir entre nosotros. Y precisamente vino a traer paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Te das cuenta? Paz y buena voluntad. Dos cosas que tu familia no han podido tener. Jesús vino a nacer para entregárnoslas de manera gratuita. Eso significa la Navidad. Paz y buena voluntad de Dios para con la humanidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que la Navidad es un pretexto perfecto de los padres para aliviar un poco su conciencia, trayéndoles regalos a sus hijos, como si con esto pudieran aliviar el abandono y la soledad que muchos sentimos al no tener la atención de nuestros padres. No. La Navidad no es solo regalos y fiesta. Ahora lo entiendo. La verdadera Navidad celebra antes que nada la paz y la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y enfatiza que esa paz que el mundo no puede dar proviene solo de la buena voluntad que Dios tuvo de no ver más nuestros pecados para ver más nuestra necesidad espiritual y así mandar a su Hijo a este mundo para que con su sacrificio Él borrara nuestros pecados y así acercarnos a Dios. En eso radica la buena voluntad del Señor, que aunque no lo merecemos, Él de cualquier forma nos perdona y nos da la felicidad que ni los regalos ni las fiestas nos pueden dar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita forma de ver la Navidad! Y yo que me deprimía cada vez que se acercaba esa fecha, porque la veía como un tiempo de fingido amor en mi familia. Pero ahora veo que es la oportunidad ideal para pedirle a Dios que Él nos dé la paz y la buena voluntad para que pase algo, un milagro, porque realmente mi familia necesita un milagro. No llores, Andrea. Si tú quieres, hoy puede empezar a llegar a tu casa la paz y la buena voluntad de Dios. Sí quiero. Entonces te propongo que esa paz llegue a tu vida primero. Y después estoy seguro que lo hará también con tus papás. Sí, yo necesito esta paz. ¿Qué debo hacer para tenerla? Lo único que tienes que hacer es invitar a Jesús a que viva en tu corazón. Mira, cuando Él iba a nacer, fue rechazado de todos los mesones porque estaban demasiado ocupados. Pero a Él le interesa venir, no a nacer, pues ya lo hizo, sino venir a vivir en el mesón de tu corazón. La pregunta es, ¿tienes lugar para Él? Sí, estoy tan vacía y a la vez tan llena de suciedad. Después de esto ya no estarás más sola y te sentirás sucia. Jesús el Salvador te dará la paz y la felicidad que tanto necesitas. Repite esta oración después de mí. Hazlo con todo tu corazón, por favor. Mira, di esto. Padre Celestial, Padre Celestial, vengo ante ti para pedirte vengo ante ti para pedirte que esa buena voluntad que tienes para con la humanidad que esta buena voluntad que tienes para con la humanidad la tengas para mí hoy. la